Hey, hola, muchísimas gracias por darle play a este podcast, dedicarle unos cuantos minutos de tu tiempo y escuchar una de las tantas locuras que nos está dejando esta cuarentena. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Mi nombre es Marco Cruz y a partir de ahora vamos a estar compartiendo a través de este medio muchísimos datos interesantes con los que nos topamos en las redes sociales, cosas que están pasando en el mundo, algunos tips muy divertidos y funcionales para facilitar nuestro desempeño en la escuela, en el trabajo, en la universidad, etc. Y definitivamente darle un toque positivo y creativo a tanta información que nos llega a través de la red. Comenzamos. Bienvenido a Voces Alternas, el podcast con Marco Cruz. Cada día se convierte en una temática diferente. Comenzamos. Antes de comenzar, me gustaría comentarte un par de cosas sobre mí, como para tener una buena química en los próximos episodios. La primera es que tengo 20 años de edad, y la segunda es que me dedico a la locución comercial. Ya te imaginarás entonces por qué la influencia de crear un podcast. Y bueno, es algo que a mí me apasiona. El mundo de la radio, el mundo de la voz es muy importante en mi vida. En este episodio voy a explicarles un poco sobre cómo nació la idea de este podcast. Y es que en realidad es un pequeño proyecto que ya llevo planificándolo desde hace mucho tiempo, pero no encontraba un tema en concreto para crearlo. En un inicio nacieron muchísimas ideas para tratar, pero tuve una explosión creativa. Sí, como esa, que terminó llevándome a una crisis. Me puse a investigar un poco sobre los pasos para poder crear un podcast y uno de los temas principales o uno de los puntos más importantes fue el hecho de escoger un tema para poder hablar. Pero en realidad a mí me gustan tantos temas que no sabía qué hacer. Fue en ese momento en el que me decidí descansar un rato y relajarme viendo algunos videos en TikTok. Sí, no me juzguen, lo descargué en cuarentena. ¡Ya nos exhibiste! Y en un video conocí a Lalo Romero, o Lalobri, como está en las redes sociales. Es más, los invito a que lo sigan porque no solo nos cuenta sobre su día a día, algunos tips de fotografía, ya sean de paisaje o fotografías de retrato, incluso el tema audiovisual es bastante educativo en su página, en sus redes sociales. Él nos enseña sobre cómo ser alguien organizado, o al menos yo lo tomé desde ese enfoque. Cuando encuentra algo interesante que compartir y explicar, él lo hace a través de una libreta. Y gracias a ese video decidí que era momento de ordenar mis ideas. Así que lo hice en una libreta. Anoté todas las cosas que me gustan hacer y añadí algunas cosas extra para darle ese toque de creatividad que me hacía falta para dedicarme al podcast o a este podcast y crearlo. Entonces conocí una herramienta funcional y muy importante. Sí, una libreta. Aquí viene uno de los tips más importantes que puedo compartir contigo. Ah, caray. Eso sí me interesa. Tengo una libreta en la que anotes todas tus ideas. Es más, si tienes una agenda sería magnífico. No hay como escribir de manera física las cosas en las que piensas o que tienes pendientes por hacer, porque está demostrado científicamente que escribir a mano te permite pensar más, mejora el aprendizaje, la memoria y trae muchísimos beneficios para tu salud. En fin, no quiero explayarme mucho en este tema, porque estoy seguro de que en un siguiente episodio podremos explicarlo de forma más detallada y en la que te puedas convencer. Voces Alternas, el podcast con Marco Cruz. Regresando a mi pequeño storytime, gracias a lo que anoté en mi libreta, me di cuenta de que en el mundo existen muchísimas personas así como yo que tienen problemas para decidirse por un solo tema de interés. Y es que de eso se trata la creatividad. Generar nuevas ideas o conceptos, de nuevas asociaciones, por así decirlo, entre ideas y conceptos que ya existen o conceptos conocidos. Y fue así como nació este podcast. Un podcast en donde la indecisión se convierte en una ventaja para darnos la oportunidad de escuchar otras voces alternas.
En fin, eso fue todo por el episodio de hoy y nuestro episodio número 0. Y quise tomarme la libertad de explicarte de lo que se tratará este podcast. Espero que lo compartas con tus amigos o personas que creas que podrían interesarse en este tipo de contenido. Vamos a tener muchísimas noticias, vamos a tener entrevistas, muchísimos datos interesantes que compartir contigo, los tips funcionales dependiendo del tema que se trate, porque hay muchísimas cosas que nos ayudan a mejorar en el aspecto social, emocional, en el aspecto educativo y etcétera. Mi nombre es Marco Cruz y nos estamos escuchando. Gracias por escuchar Voces Alternas, el podcast. Cada día una temática diferente. Síguenos en redes sociales como Voces Alternas, el podcast, y entérate de más novedades.